El estudio de hoy tiene por título el siguiente: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Está basado en lo que dice San Juan 12, verso 31. La declaración del Señor en una situación en que Él estaba enseñando y recordando que Él tenía que padecer por nosotros. Esta declaración fuerte que se hace no se va a entender si no se cree a las palabras de Cristo. Así que voy a partir leyendo en San Juan 12 del mismo versículo 20 hasta el verso 40. Dice así: y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se llegaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y rogáronle diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. Vino Felipe y dijo a Andrés, y Andrés entonces, y Felipe lo dicen a Jesús. Entonces Jesús le respondió diciendo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Y esta respuesta que voy a cada uno de nosotros descolocar, ¿qué tendría que ver esto que está diciendo Jesús en relación a la pregunta? Felipe les comunicaba que habían algunos griegos que querían verlo, pero él no lo recibió. Y dice lo siguiente: la hora viene, o sea, yo no lo estoy haciendo por esto, pero ahora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Ustedes saben que glorificar significa que para nosotros lo que entendemos la forma de hablar de Jesucristo y que está contenido en la Biblia, así como de la muerte, después viene la glorificación, es decir, la resurrección. Entonces Jesús estaba concentrado en cumplir eso. Por eso entiendo, no recibió a los griegos que querían verlo. Y luego dice, en relación a esto mismo, para que no quede duda, que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado, él lo dice por la muerte y resurrección que vendrían para él. Dice: de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, claramente está diciendo que él iba a morir por los pecados. Si no cae en tierra y no muere, solo queda. Más si muriere, muchos frutos lleva. O sea, para él era mucho más importante que recibir a los griegos en ese momento el cumplir esta voluntad de Dios de caer como grano de trigo en la tierra, y como todo grano que muere en la tierra, con mucho fruto lleva. Verso 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Verso 27 dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Ustedes ya tienen que estar entendiendo a esta altura que él está refiriéndose a que iba a morir en la cruz, ¿cierto? Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. O sea, le voy a pedir que yo no guste la cruz, este grano de trigo no caiga a tierra. ¿Qué diré? Padre, dice, Padre, sálvame de esta hora. O sea, líbrame de morir en la cruz. Más por esto he venido en esta hora. O sea, yo he venido por esto, para morir por los pecados del mundo. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y la voz del cielo dijo: y lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la gente que estaba presente, que había oído, decía que había sido trueno. Otros decían: ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por mi causa, mas por causa de vosotros, o sea, para que ellos creyeran en él como hijo de Dios, al oír esta voz del cielo. Así que ese fue el motivo por el cual Dios explica que Jesús habló del cielo, ¿cierto? Dios quiso dar testimonio de su Hijo para que los demás creyeran en él. Y ahora Jesús dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, se iba a realizar un juicio al mundo, y a la vez el príncipe de este mundo, que es uno de los títulos que tiene Satanás, será echado fuera. Y luego vamos a explicar a qué se refería también con esto de que sería echado fuera. Pero estas cosas se iban a realizar muy pronto, en ese momento. Un juicio ahora, dice. No es un juicio futuro al que Jesús se está refiriendo, sino un juicio que venía pronto y del cual él iba a participar. Un juicio en el cual él iba a ser el que iba a ser enjuiciado. Pero ese juicio, en el cual como grano de trigo él iba a caer a la tierra para llevar mucho fruto,
iba a causar también, que dice aquí, que el príncipe de este mundo sea echado fuera. Por eso dice después, y si yo fuere levantado de la tierra, claramente está hablando de que va a ser levantado en un palo como un maldito de Dios por los pecados de la humanidad, dice, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de que muerte había de morir, o sea, iba a morir como un criminal colgado en un madero. Es decir, entonces Jesús al juicio que se está refiriendo, que era ahora, se refería a su muerte inminente que había de sufrir por los pecados del mundo. Pero esa misma obra de juicio que iba a caer sobre Cristo para que con su muerte pagara todos nuestros pecados, traía como consecuencia también que el príncipe de este mundo sería echado fuera de algún lugar, ¿no? Que ya sabemos, que en Apocalipsis dice que fue echado fuera porque le han vencido por la sangre del Cordero. Así que claramente Jesús está diciendo que su muerte fue el juicio del mundo en sí mismo. Los pecados del mundo vinieron a caer sobre él. Dios hizo juicio en él. Y a la vez, esto causó la expulsión del que nos acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dando a entender de que muerte había de morir. Es decir, levantado quiere decir colgado en un palo, y eso es la muerte de los criminales. Cristo, al venir a hacer la voluntad de Dios, tuvo que no defenderse y aceptar la condena de los pecados nuestros sobre sí, y morir por los pecados de toda la humanidad, porque esa era la voluntad del Padre. Y el Padre no lo iba a salvar de esa voluntad, porque ese era su propósito, que su Hijo muriera por nuestros pecados. Así que no podía Jesús decir, sálvame de esta hora. Para Jesús, entonces, el momento en que él murió fue el día en que Dios juzgó al mundo. Cuando Cristo murió en la cruz, para Cristo fue el día en que Dios juzgó al mundo, los pecados del mundo en su cuerpo, en su carne por nosotros. Así que si no lo vemos así, no vamos a entender la importancia de la obra redentora de Jesucristo. Por eso que el que cree en Jesucristo no es condenado, porque la paga del pecado, que es la muerte, la gustó Cristo. Y ese fue el día que él murió. El día del juicio mío y de todos nosotros fue el día que Cristo murió. Porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Luego sigue diciendo, verso 33, y esto decía de entender de que muerte había de morir. Así que Jesús, cuando habla de ser levantado, se refiere a ser crucificado o colgado en un madero. Por lo tanto, Jesús, cuando decía ahora es el juicio de este mundo, se está refiriendo a que él iba a morir por los pecados de la humanidad. Y lo repito para que quede claro en este texto lo que estamos diciendo y qué es lo que quiere decir el versículo. Respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? De lo que podemos aprender de este capítulo 34 es que la gente entendió que él iba a morir. Entendió que Jesús decía que cuando iba a ser levantado se refería a morir por los pecados. Y ellos no entendían cómo el Cristo, que ellos toda la vida le habían dicho que permanecía para siempre, tuviera que morir. No comprendían eso. ¿Cómo pues dices tú que el Hijo del Hombre sea levantado si a mí me enseñaron que el Cristo no va a morir? O el ungido no va a morir. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dice, aún por un poco estará la luz. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no sorprendan las tinieblas. Es decir, crean en la luz que están recibiendo en este momento, porque si no los van a sorprender las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Por tanto, perdón, entre tanto que tenéis la luz, porque ellos estaban escuchando a Jesucristo, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y escondióse de ellos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído en nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién ha revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló. Cuando dice cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, se está refiriendo a Isaías 6. Y cuando dice, ¿quién ha creído nuestro dicho? Sabemos que se está refiriendo a nuestro muy conocido Isaías, capítulo 53, donde dice, hablando de que la muerte de Cristo es el día del juicio, al que se está refiriendo Jesús en esta conversación, dice, verso 4 en adelante, estoy leyendo Isaías 53, verso 4 en adelante, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Es el juicio, hermanos, que Jesús llevó sobre sí. El castigo de nuestros pecados sobre sí los llevó.
molido por nuestros pecados. Ese es el juicio que Cristo recibió. Y aquí lo dice claramente, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, nosotros tuvimos paz con Dios porque Él murió por nuestros pecados, pero el castigo se lo llevó Él de la muerte. Y el tormento que recibió en la cruz también. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y aquí está el juicio de Dios, mas Jehová, ahí está el juicio de Dios, márquenlo su Biblia, cargó en él el pecado de todos nosotros. En la cruz Jesús enfrentó el juicio de Dios. Dios lo hizo responsable del pecado de todos nosotros, de tal manera que la única manera de poder ser salvo es que este Cordero fuera ofrecido por nosotros. Y se angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transpiradores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel el juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque el cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo el maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, como también aquí en el verso 10 dice, para expiar los pecados, es decir, la muerte de este hombre que como cordero fue llevado al matadero, fue para que nosotros recibiéramos el perdón por su llaga ser curado, porque él cargó el pecado de todos nosotros. Fue herido por la rebelión del pueblo, no por sus pecados. Dice, porque nunca hizo el maldad ni hubo engaño en su boca. Pero a pesar de que él nunca hizo maldad ni engaño en su boca, el Señor lo quebrantó por los pecados del mundo. Y dice en el verso 10, a mitad, dice, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, lo cual implica resurrección, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces aquel que como cordero fue llevado al matadero, finalmente una vez que él da su vida por nosotros, ve linaje por largos días y la voluntad de Jehová en su mano prosperada. O sea, Dios le dio linaje, y el linaje que le dio a Jesucristo, la descendencia, somos nosotros que hemos creído en él. Y Jesús que resucitó entonces, gustó juicio, el juicio de todos los pecados de la humanidad sobre sí en la cruz. Jesús por eso estaba preocupado y le fue más importante que reunirse con aquellos griegos que lo querían ver, porque ahora era el juicio, en el tiempo en que le tocó morir a Jesús, el juicio del mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera, que es la segunda consecuencia. Dios hizo juicio de nuestros pecados en Jesucristo. Por favor, mi hermano, esto no es una invención teológica del que habla. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Dice, y se encuentra, dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora nos falta ver qué significa esto de que el príncipe de este mundo será echado afuera. Pero lo que importa aquí es que usted entienda de que el juicio que usted debía recibir por sus pecados, por los míos yo también, Dios los descargó en Jesucristo. Y él con su muerte ahogó, extinguió la paga de nuestro pecado con su propia vida. Por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Y el 6 dice, recordemos, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces Dios estaba haciendo un juicio en la persona de su Hijo cuando lo entregó. Por eso Jesús consideraba que él iba a ser levantado, el ser levantado en un madero por los pecados del mundo, era el día del juicio para él y el juicio del mundo también. Jesús no fue juzgado por ningún pecado suyo. Jesús fue juzgado en la cruz y muerto en la cruz por nuestros y cada uno de nuestros pecados e iniquidades que hemos cometido. Eso de ir a recordarnos cada vez que nosotros hacemos algo que no agrada a Dios. Saber que el Hijo de Dios tuvo que también padecer por cada uno de nuestras iniquidades. Entonces, mis hermanos, hubo un juicio en la cruz. Dios cargó el pecado de todos ellos. Jesús nos lo está diciendo en el capítulo que estábamos leyendo. Por lo tanto, usted no ha sido condenado y tiene promesa de vida eterna por haber creído que Dios, en su santo Hijo Jesús, cargó los pecados suyos y del mundo, y hizo un juicio único, una vez por todos los pecados del mundo. Por lo tanto, nosotros no estamos esperando un juicio final, recién saber si vamos a ser salvos o no. La certeza la tenemos hoy, y lo digo con humildad, porque Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién cargó los pecados del mundo en ese juicio? Cristo. ¿Cuál fue la moneda de pago? La vida del santo Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Él murió no por pecado suyo,
murió por nuestros pecados. Dice, y reitero, todos nos descorríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, Jesús cargó con culpas ajenas, las culpas del mundo, que no le eran propias. Él era santo y sin mancha delante del Señor. Como un cordero que es llevado a matadero para expiar los pecados del pueblo. Así que, mi hermano, usted puede decir con toda tranquilidad, como dice también Isaías 53:10, que el juicio del mundo se realizó en la cruz. Como dice aquí, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá el linaje y vivirá por largo día y resucitará. Jesús entonces expió los pecados, porque Dios los cargó sobre él, los pecados del mundo. Por lo tanto, el juicio del mundo se llevó a cabo en el cuerpo de Cristo cuando él fue levantado, como un criminal por pecados que no eran suyos, pero Dios había cargado en él el pecado de todos nosotros y por eso propició y quiso que su Hijo fuera muerto en la cruz para expiar los pecados del mundo. Y de ahí viene el de tal manera amó Dios al mundo, que sabemos, el que daba a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo lo dio? En la cruz. Y nos juzgó a nosotros en el cuerpo de otro, en el cuerpo de su Hijo. Y él llevó las iniquidades. Así que, estimados hermanos, la suerte nuestra ya está resuelta. El juicio final ya está resuelto en la cruz. El que cree en él no es condenado. Ahora, si usted me quiere decir que puede comportarse impíamente, no estamos hablando de eso. Fuera de nosotros el pensamiento eso. Pero cualquier iniquidad que usted cometa no va a ser expiada sino por la misma sangre que fue derramada en la cruz del Calvario el día que Dios hizo juicio del mundo, de los pecados del mundo, en la persona de Jesucristo. Nunca va a poder volver a Dios a ponerse en paz cuando haya pecado, invocando un nombre distinto, que es el Hijo de Dios Jesucristo, ni apelando a ninguna otra expiación, sino la que realizó Jesús en la cruz. Por lo tanto, nosotros no podemos presentar otro sacrificio, es el mismo que Dios proveyó al limpiar a su Hijo y entregarlo en la cruz por nuestros pecados. Así que, hermanos, nosotros no estamos en paz por ninguna cosa que nosotros hayamos hecho o merezcamos, sino porque el Cordero de Dios era santo y lo escogió Dios mismo. No hubo en él maldad ni engaño, le decía Dios. El Cordero era acepto, fue acepto en lugar nuestro y murió por los pecados de toda la humanidad. El juicio del mundo, el destino del mundo se decidió en la cruz. Los que lo rechazan van a ser condenados porque no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, desecharon a aquel que Dios ofreció por los pecados suyos. A nosotros tenemos la gracia inmerecida de poder decir que creemos que el Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y creemos que Dios nos enjuició y nos condenó en su cuerpo. Y cuando Él murió, morimos nosotros con Él y nuestros pecados fueron todos expiados con su vida derramada en la cruz. Mi hermano, qué hermoso saber, con humildad lo digo y no con jactancia ni soberbia, qué hermoso saber que ya hemos pasado el juicio. Usted me dirá, hermano, falta mucho tiempo para poder asegurarse. Claro, yo lo digo en el sentido de que la obra redentora es suficiente para salvar. Lo único que puede impedirnos recibir esta justificación y esta paz con Dios por medio de Cristo es que no perseveremos en ello. Y el Señor nos mandó a perseverar, no a predicar otras formas de salvación ni falsos evangelios, sino a que reiterar permanentemente, recordar permanentemente esta verdad a los que ya la saben y a los nuevos que están entrando a la grey. Así que sepa usted, mi hermano, que el juicio del mundo se llevó a cabo el día que Jesús murió porque Dios cargó en el pecado de todos nosotros. Y como nuestro Dios no cargó solo los pecados de los que creían o que iban a creer, sino también de los que no iban a creer, murió por todos los pecados del mundo, Dios hace juicio al mundo, juzga al mundo. ¿Y cómo lo juzga? Que aun cuando ellos, sus pecados fueron cargados en la cruz, ellos desprecian el sacrificio y no invocan a Jesús como su Salvador, como el Hijo de Dios que vino a morir por los pecados. Por lo tanto, agradecemos a Dios enormemente por saber esto. ¿Cuánto tiempo pasó para que nosotros pudiéramos hablar con esta confianza? ¿Cuántas veces las iglesias hacen un daño enorme con el afán de distinguirse de otras greyes por alguna doctrina o enseñanza para poder sobrevivir como movimiento religioso? Más nosotros ahora entendemos aquí claramente
algo importantísimo, que Dios ha hecho el juicio del mundo en la persona de su Hijo. De tal manera que incluso el mismo capítulo 12 que acabamos de leer se relaciona con Isaías 53 cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? Porque esto no podían creer que el juicio del mundo se iba a llevar en ese momento, en unos pocos, quizás meses, días más, que el Señor Jesús tendría que padecer. Por eso reitero el capítulo 12 de Juan, el verso 36 al 38, dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Este acaso habló Jesús y escondióse de ellos, pero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creí en él, para que se cumpliese el dicho por el profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? Así que, hermano, usted ha creído esto de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Dios cargó en él el pecado con nosotros, que con su conocimiento nos ha justificado a muchos, es decir, nos ha traído la paz con Dios para creer que Dios ya no nos condena, sino que cargó en su propio Hijo los pecados nuestros y ha hecho juicio. El mundo no puede creer que el evento más importante que puede haber ocurrido en la tierra es el día que Jesucristo murió en la cruz. Y Jesús por eso decía que si el grano de trigo no caía en tierra, no había fruto, no llevaba fruto. Bueno, el grano de trigo que es Cristo murió, llevó fruto. Con su muerte expió todas las iniquidades. Después que haya puesto su vida en expiación, queda claro Isaías 53, verá linaje y vivirá por largos días. Dios lo resucitó de los muertos y está ahora a su diestra, mis hermanos. ¿Qué podemos decir? Si nosotros podemos entender eso, somos muy bienaventurados porque podemos entender que Dios nos juzgó en Cristo y cargó en él los pecados y expió nuestra culpa. Por lo tanto, esto trae como consecuencia la justificación, la paz con Dios y el perdón a los que con corazón arrepentido invocan el nombre de Jesús como el Cordero de Dios que llevó y quita los pecados del mundo. Trae esta paz en nuestro corazón y el gozo de saber que Dios inmerecidamente nos ha dado de su revelación para reconocer a Jesús, para saber como el Hijo de Dios, el Cordero que quitó el pecado del mundo con su muerte en la cruz. Los que no creen serán condenados. Por eso que es un juicio. Si usted, ante esta palabra de salvación, el evangelio que ha recibido, usted lo desprecia, usted va a ser condenado. Y si usted creía y no perseveró, también va a ser condenado. Por eso es que debemos permanecer en él, para que la fe no sea contada por justicia. De otra manera, no será posible entrar al reino de Dios. Nosotros estamos en paz con Dios porque Jesús se llevó nuestras iniquidades con su muerte. El juicio entonces de este mundo fue en la cruz. ¿Y quiénes han pasado al juicio? Los que creen que Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Eso nos trae justificación y vida eterna. Vamos a pasar a otro texto más. Mateo 11, verso 25 al 27. Como decía Isaías, ¿no? El brazo del Señor a quien es revelado. ¿Cuántos son los que saben que su causa ya fue ya pasada delante del tribunal de Dios? Y que todos sus pecados fueron cargados sobre el Hijo de Dios y si llegase a creer, estaría en paz con Dios y tendría la certeza de la vida eterna. ¿Cuánta gente sabe esto, pero no lo entiende? Y otros en peor condición lo ignoran, nunca les ha sido hablado. Jesús dice en Mateo 11, verso 25, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Es decir, nosotros, cuando se nos dice el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? A los niños, los que tenemos conocimiento limitado, ¿no? Que somos nosotros, yo el que estoy hablando aquí en particular, porque esto no llegó a entenderlo en cada uno de nosotros porque fuera inteligente, sino que porque Dios quiso revelarlo en el corazón. Porque es el brazo del Señor. ¿A quién es revelado? O sea, Dios es el que elige a quien revela a su Hijo en el corazón para que crea que está en paz con Dios y que el juicio ya del mundo, el juicio final ya lo pasó en el cuerpo de Cristo, porque Él cargó sus pecados en sí mismo, en Él, para librarnos a nosotros de la condenación. Como la paga del pecado es muerte, Dios nos ha dado la dádiva de Dios, la vida eterna en Jesús, porque Él murió por nosotros. No hay otro mensaje más relevante que podamos nosotros llevar al mundo, porque este es el mensaje de vida eterna para el que cree.
Por eso dice después, así, Padre, porque así te agradó a tus ojos, o sea, revelarse a los pequeñitos con el Evangelio, con la obra redentora de Jesucristo. Todas las cosas nos son entregadas, me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoció, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiera revelar. Más aún, Dios nos ha revelado el Evangelio en los corazones, hermano. Y eso ha sido porque el Hijo de Dios ha querido. Así que, estimado hermano, esto que estamos entendiendo no fue por nuestra inteligencia, sino que porque Dios quiso revelarlo y su Hijo Jesucristo en nuestros corazones. Y esto dependía de que Él quisiera. Pues como Él quiso, hoy nuestros ojos no están en tinieblas y podemos ver la grandeza de la obra redentora de Jesucristo, que nos dice que ya hemos sido juzgados en Él. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el juicio, el príncipe de este mundo será echado fuera. Eso lo tenemos que retener durante el estudio. Jesús fue quien llevó el juicio de nuestros pecados sobre sí al morir. Y Dios esto se lo revela al pequeñito, a los entendimientos pequeños. Pues Dios lo ha querido revelar en nosotros y su Hijo también, como lo acabamos de leer en este pasaje. Leemos también en Gálatas 1, verso 1, dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, mas por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo de las iglesias de Galacia, gracia y paz de nuestro Señor, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea gloria por los siglos. Amén. Es decir, se dio en la cruz por nosotros, para librarnos de este presente siglo malo, de este mundo, hermano. Así como es para expiar nuestros pecados, también para librarnos de este mundo, porque nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Así que también en la cruz, en ese juicio, no solo se decidió que nosotros estuviéramos en paz con Dios por la muerte del Hijo de Dios, por los pecados nuestros que como Cordero se ofreció, sino también porque Dios nos quiere llevar y librar de este siglo malo al reino de Dios que Él traerá cuando vengan las nubes del cielo. Sigo avanzando a otro texto más. Dice también en Efesios 1:17, dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación. ¿Cuál es la esperanza de nuestra vocación? Que por causa que en Jesús tenemos perdón de pecado porque no se nos ha concedido la fe en Él, nos espera la vida eterna. Esas son las riquezas de su gloria en los santos. ¿Y cuál? Supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y otra cosa que vemos, la fe no es no está presente en nuestras vidas por nuestra fuerza interior espiritual. No, dice. Aquella supereminente grandeza de su poder, versículo 19, para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza. Y esa misma fortaleza obró en Cristo resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Sobre todo, principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, más aún del venidero. Bueno, entonces, hermano, aquí que vemos también que la fe, ¿cierto?, que nos ha sido concedida para poder pasar el juicio de Dios creyendo en que Cristo murió por nosotros, también se nos concede este don de la fe por la voluntad de Dios, porque así lo quiso el Padre y el Hijo revelarnos en nosotros, pero este poder residente de la fe en nosotros es potencia de Dios, operación de la potencia de la fortaleza de Dios. Por eso no debemos contristar al Espíritu de Dios, viviendo impíamente, ¿cierto? Porque de esa forma alejaríamos a nosotros la potencia del Espíritu de Dios que obra en nosotros por su fortaleza. Así que estamos despiertos en la fe para entender la obra redentora, porque Dios ha abierto el entendimiento y se nos ha revelado. Está en pie nuestra fe porque Dios en su poder la ha mantenido, y estamos justificados por la fe en Jesucristo porque hemos creído que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, el que ha creído en Jesús ya no es condenado, no espera volver a ser juzgado otra vez.
su juicio no va a ser revisado de nuevo, porque ya se efectuó el juicio de los pecados nuestros en el cuerpo de Cristo cuando Él murió. Sin duda Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, pero los que hayan creído y se hayan arrepentido no serán condenados. Para el que no cree en Jesús estarás sin la bendición de el Cordero que llevó los pecados del mundo y será condenado por sus pecados, sin misericordia, porque por haber rehusado al Hijo de Dios. Dice en Juan 8:38, Jesús dice: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Fíjense, mis hermanos, y aquí debe quedar muy claro. Nosotros somos hijos de Dios y creemos que Jesús es el Hijo de Dios y hacemos las obras de Cristo, es decir, lo que Él nos enseñó a hacer, con un corazón arrepentido, apartándonos del mal, pero volviendo a hacer las obras de Dios. Dice: vosotros hacéis, donde yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y aparecen dos padres. Jesús llama a alguien padre, y a los que lo están ofendiendo y están negando lo que Él dice, los llama que ustedes tienen otro padre, al decirle vuestro padre. Verso 39 dice: respondió y dijeron: nuestro padre es Abraham. Dice Jesús: si fuera hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Abraham no era un homicida, pero procuráis matarme. Hombre que os ha hablado la verdad, la cual, fíjense, mi hermano, he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Es decir, mi hermano, todo lo que Jesús nos habló, lo escuchó directamente de Dios como mandato para obrar y enseñarnos a nosotros. Por eso es que nosotros no tenemos mayor autoridad que Cristo. No hay autoridad superior a la del Hijo de Dios y su Padre Celestial en nuestros corazones. Y las personas que dicen ser hijos de Dios, pero obran injustamente, se muestra que realmente no son hijos del verdadero Padre Celestial. Porque ellos decían ser hijos de Abraham, pero querían matar a Jesús. Por lo tanto, ellos pasan a ser no hijos de Abraham, sino hijos de Satanás. Porque dice aquí, verso 40, pero ahora procuráis matarme, hombre que hablaba la verdad, la cual le ha oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Díjole: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Insisten ellos en decir eso. Jesús les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, y no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Es decir, Jesucristo reconoce que la labor de salvación para Él era un mandato que Dios le había pedido, el cual el amor lo hizo, pero era un mandato. Él me envió. Verso 43. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay, que no hay en él, no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, ¿quién es que es hijo de Dios? Oye la voz de Jesucristo y cree en Él. Y su oveja, decía Jesús, oye mi voz, y Él nos da vida eterna. Así que, estimados hermanos, si nosotros nos remitimos de nuevo a la cruz, ¿quién era el que era más interesado que Jesucristo muriera? Satanás. Porque Él, así que Él es experto en deshacerse de las personas por medio de otras, a fin de que Él no verse acusado directamente. Pero sabemos lo que Jesús dijo, que Dios puso, que Dios lo dijo, ¿cierto? Por boca de dejó registrado que Jesús dijo que Satanás ya había entrado en su corazón para entregar a Jesús. No puede alguien que tiene instinto homicida decir que Dios es su padre. Por el contrario, si él tiene instinto homicida, tiene que saber que está actuando como un hijo del diablo, haciendo las cosas que a él le agrada hacer. Y él ha sido homicida desde el principio, lo sabemos, engañó a Adán y Eva, también estuvo lo de Caín, tantas cosas donde siempre hay odio, rencor y homicidios. Ahí estuvo el diablo metido en los corazones de las personas. Donde hubo envidia y gente que mató a otros por envidia, también Satanás estuvo ahí metido. Mi estimado hermano, entonces, el príncipe de este mundo, debido al juicio que Dios hizo en la cruz,
que nos puso en paz con Dios por la muerte de su Hijo, ha sido echado fuera, ha sido expulsado, porque Dios ya ha hecho juicio de nuestros pecados en la cruz y Él no tiene nada más que decir. No puede agregar a lo que Dios ya ha decidido. Jehová Dios cargó en él el pecado de la humanidad. Y ha dicho que el que cree en su Hijo no es condenado. Esto no es excusa para el pecado, por el contrario, es certeza para los que estábamos confiando en la gracia inmerecida de Dios, de que haya Él propiciado a su Hijo por nuestros pecados, para que estuviéramos en paz con Él. Y sobre esa base también, al ser justificados por la fe de su sangre, por la fe de su muerte, podamos nosotros estar tranquilos y ciertos de que estamos en paz con Dios y somos herederos de vida eterna. Lo único que puede evitar que nosotros obtengamos el galardón que ya es nuestro, porque Cristo lo ganó en la cruz, es que no perseveremos en la palabra de Cristo, que no perseveremos en el Evangelio. Si no tenéis la palabra que se ha predicado, dijo, sois salvos, si no creísteis en mí. Así que esto se retiene hasta el último segundo de nuestra existencia. Esa es nuestra preocupación, ese es nuestro trabajo diario que debemos hacer, retener la palabra del Señor Jesucristo, para que no nos sea quitada la palabra y la verdad de Dios de nuestra boca. Solamente quiero recordar algo que ustedes ya saben que iba a citar, porque el estudio trata de un juicio que se hizo en la cruz y de que el príncipe de este mundo sería echado fuera. Bueno, vamos a ver la repercusión de la obra de Cristo en la cruz en el hecho de que Satanás haya sido echado del cielo. Voy a leer Apocalipsis, ustedes sabían que iba a leer Apocalipsis 12, verso 1. Habla de una mujer vestida de sol, de luna, con dice, y la luna bajo sus pies, y la describe muy ¿cómo se llama? Muy hermosa y en gloria, ¿no? Pero estaba con dolores de parto y iba a parir un hijo. Pero también había un dragón que tenía la intención de devorar al hijo cuando la mujer no pariera. Verso 4, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiere parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir toda la gente con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono, Salmo 110, siéntate a mi diestra, ¿cierto? Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado a Dios para que allí la mantengan por 1260 días, periodo profético que hemos estudiado en otras oportunidades. En algún momento las repasaremos, pero no en el momento aquí. Y fue una grande batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles llegaban contra el dragón, y lidiaban el dragón y sus ángeles. Y dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón. Ahora el príncipe de este mundo fue echado fuera. Y dice, fue lanzado fuera. ¿De dónde? Del cielo. Aquel gran dragón, la serpiente antigua. ¿Y por qué? Porque ese hijo que quería devorar el dragón y que parió a la mujer, es el que había de regir toda la gente con vara de hierro. Era el ungido de Dios. Había de regir la gente con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. ¿A quién Dios sentó a su diestra sino a Jesús de Nazaret? ¿A quién Dios envió a este mundo y lo engendró en el vientre de María Virgen? Porque era el santo de Dios, era el cordero de Dios que también vendría a morir por nuestros pecados y también el que iba a regir el mundo. Entonces, mis hermanas, claro, el día que Jesús murió, el Señor venció al maligno y él, como consecuencia de la victoria de Cristo, fue echado fuera de la presencia del Señor. Por eso dice, verso 7, fue hecho una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron y su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera que gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, lanzado del cielo a la tierra, el cual engaña a todo el mundo. ¿Está claro, mi hermano, no? ¿Dónde está el origen del engaño, de las mentiras entre las personas? Y fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, mi hermano, el príncipe del mundo fue echado fuera del cielo, pero viene a la tierra con grande ira. Y oí una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud del reino de nuestro Dios y del poder de Jesucristo, porque el acusador de nuestro hermano ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y aquí está la causa de que él fue expulsado. En el texto del libro de Zacarías y hay varios otros textos que hablan de que él nos acusaba delante de la presencia del Señor. No voy a incluirlo ahora porque el estudio sería muy largo, pero sí registros en la Biblia de que él nos acusaba y un salmo también por ahí. Pero el punto es que este acusador
ha sido arrojado, y el que nos acusaba delante de nuestros días día y noche. Y nosotros le hemos vencido, dice, por la sangre del Cordero, verso 11, y por la palabra de su testimonio. Y no ha amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Pero también para nosotros no es una gran alegría. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, dice, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Es decir, a los creyentes, a los descendientes, ¿cierto? Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que la presencia de la serpiente volase al desierto, a un lugar donde mantenía por un tiempo y la mitad de un tiempo. La serpiente echó de su boca, la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió la boca y subió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, y miren lo que hace. Fue a hacer guerra contra los santos, pero fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ellos. ¿Cuáles son los otros de la simiente de ellos? ¿Cuál es la primera simiente a la que se refiere? Al hijo que fue arrebatado para Dios y su trono. Fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ellos, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, tenemos paz con Dios. Hemos sido, como dice el texto que leímos al principio, ¿cierto? Hemos sido juzgados en el cuerpo de Cristo y hemos tenido perdón y vida eterna. Pero Él está irado con nosotros con grande ira. Y como no pudo hacerle a la descendencia de la mujer que Dios arrebató para Dios su trono el daño que quería, que era devorarlo, ahora se las entiende con nosotros. Porque dice, fue airado contra la mujer y se pasó guerra con los otros de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son simientes de Cristo? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, lo que es el Evangelio. Así que, mis hermanos, el mundo se configura entonces en un grupo de gente que ha entendido que el príncipe de este mundo fue lanzado afuera, después de una batalla en el cielo, fue expulsado, porque fue vencido por la sangre del Cordero. Y ellos la han vencido por la sangre del Cordero. Es decir, como dice Pablo, si Dios justifica, ¿quién condenará? Se le acabó el ministerio de condenación. Y lo único que puede hacer es hacernos daño de la mejor manera que se le pueda ocurrir. Y a eso ha venido el mundo ahora en este último tiempo. Por lo cual esto que digo yo no es para que nos temoricemos, porque el maligno es un ángel nada más, y su poder es insignificante en comparado con el poder de nuestro Dios. Pero por supuesto, como los ángeles son mayores potencias que nosotros, es algo digno de considerar. Pero recordemos, nosotros ya le hemos vencido por la sangre del Cordero, por lo tanto no tenemos que enfrentarnos a ello como para tener una nueva victoria. La victoria ya la tenemos por la sangre de Cristo. Él no nos puede acusar, porque el sacrificio de Cristo fue presentado a la diestra de Dios. Cuando dice, su Hijo fue arrebatado para Dios y su trono, ¿con qué se presentó Jesús ante la diestra de Dios? Sino con el sacrificio que Él ofreció en la cruz. Por lo tanto, Él fue expulsado y no nos puede acusar más delante del Señor. Nosotros lo hemos vencido por la sangre del Cordero. No vaya a tratar usted de querer vencerlo por su cuenta. Él ya está vencido. Dios, al cargar en el cuerpo de su Hijo los pecados de todos nosotros y al morir, cumplió la condena que nos merecíamos. Por lo tanto, Él no puede condenar. Si Dios ha querido justificar al cargar los pecados de nuestro Hijo, eso es porque está dentro de su prerrogativa como Dios de poder hacerlo. Y si Él cargó los pecados nuestros en Jesucristo, el maligno no nos acusa más delante de Dios como lo hacía antes y fue echado fuera. ¿Y en qué se ocupa el tiempo que tiene ahora, que es poco? En hacer guerra contra los santos, de hacer lo más miserable posible la vida de los creyentes. Pero nosotros sabemos que el galardón es grande y que por muchas tribulaciones hemos entrado en el reino de Dios. Y este dragón ya está vencido. No tiene nada más que pueda hacer contra nosotros que quitarnos la vida. Pero recordemos que Jesús dice que Él nos va a resucitar en el día postrero. Sigo avanzando. En Lucas 10 hay una indicio también esto de la victoria de Cristo sobre el diablo. Lucas 10, 17 y en adelante dice,
Y volvieron los 70 con gozo, que era un grupo que Jesús lo había enviado a predicar, ¿cierto? Y le había dado potestad también para sanar y echar fuera demonios. Ellos volvieron llenos de gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjense que lo que ellos veían, pudieron gustar de tener el poder que Cristo les había otorgado de echar fuera los demonios. Se nos sujetan, fíjense, en tu nombre. Nunca olviden eso, mi hermano. Jamás usted ore y trate de expulsar un espíritu de demonio si no es en el nombre de Jesucristo. Porque usted cree en él. Entonces dice, ellos venían gozosos de haber echado fuera demonios, ¿cierto? Y haber experimentado eso. Pero miren lo que dice Jesús. Para algunos muy enigmático. Pero con lo que ya hemos leído, ¿quién había sido lanzado fuera? El acusador de los hermanos. Porque ha sido vencido por la sangre del Cordero. Él no puede acusar a los que Dios ya ha justificado. Si Dios justifica, ¿a quién condenará? Él no nos puede condenar más. Salvo que Él puede hacer es tratarnos de robarnos esta verdad que nos trae la paz con Dios y nos justifica, que es la fe en Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces Jesús dice que al estar echando fuera a los demonios, que es la potestad que tenía Él como Hijo de Dios, porque Él era mayor que los demonios, porque Él creó todas las cosas, visibles e invisibles, incluso a estos espíritus, ¿cierto? Así que ellos temen sobremanera a Jesucristo. Les dijo, les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Es decir, ellos podían estar gozosos de que en el nombre del Señor se echaban fuera demonios, pero ¿qué es lo que el Señor observaba mientras en esto que ellos hacían? Él veía que Satanás como un rayo caía del cielo, o sea que su poder, su autoridad estaba siendo quitada, ¿cierto? Y subyugada por el poder de Cristo. Y dice, yo veía a Satanás que caía como un rayo del cielo. Caía, fíjense, lo podemos relacionar con Apocalipsis que acabamos de leer, y dice, fue arrojado, ¿cierto? Del cielo. Fue expulsado por medio de los ángeles de Dios, de Miguel y sus ángeles que lidiaron contra él cuando lo expulsaron. Así que, estimado, cuando dice, yo veía a Satanás que caía como un rayo, recordemos lo que dice Apocalipsis 12, ¿cierto? Recordar, como decía Apocalipsis 12, verso 9, fue lanzado fuera. Cristo decía, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está la palabra arrojado. Yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Es decir, el día que Jesucristo murió en la cruz, el día que el poder del Cristo se manifestó en este mundo, el reino del maligno se acabó en los cielos. Una vez que él murió en la cruz, él fue expulsado, fue echado. Y los ángeles de él fueron arrojados con él. Así que, estimados hermanos, estos dos textos que hoy día queremos estudiar, ¿cierto? Que quisimos estudiar, nos hablan claramente que el juicio del mundo causó que el príncipe de este mundo fuera echado afuera. Y cuando el poder de Cristo se manifestó en la expulsión de demonios y en el término sobre la redentora en la cruz, el príncipe de este mundo fue echado fuera. Entonces, tenemos una certeza en lo que acabamos de decir en Apocalipsis 12, donde se dice que él fue expulsado. El que nos acusaba día y noche era él. Pero nosotros lo hemos vencido por la sangre del Cordero, porque hemos presentado el sacrificio acepto a Dios, por lo cual él no nos puede condenar, ni llevarnos a la angustia, por el contrario, el saber que en él tenemos siempre esperanza y perdón de vida eterna, porque para eso mismo se ofreció como Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Y terminando de leer Lucas 10, verso 18, les dijo, yo veía a Satanás que como un rayo caía del cielo, y esto, ¿por qué esta expulsión? Porque ya no nos puede acusar ni noche delante del Señor. Y dice, aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones, y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no gozáis de esto, que los espíritus se sujetan, antes gozaos que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Y la causa de que el nombre esté escrito en los cielos es por causa de Cristo, ¿cierto? Que murió en la cruz por nosotros, y nuestro Dios que nos ha elegido a través de él para la vida eterna. En aquella misma hora Jesús se alegró en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Esos somos pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sin el Padre, y quién sea el Padre sin el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiera revelar.
Y vuelto particularmente a los discípulos, dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, mis estimados hermanos, efectivamente, ¿cierto? Satanás fue echado, arrojado del cielo como un rayo. Efectivamente, el príncipe de este mundo fue echado fuera porque la muerte de Cristo expió los pecados del mundo, y él, como gran acusador de los hermanos, se quedó sin trabajo. Ya no nos puede acusar más delante de Dios, porque Cristo murió por los pecados. ¿Quién queda sin esta protección y esta promesa cierta de vida eterna? El que por temor, por cobardía, por necedad, reniegue de Jesucristo. Nuevamente queda expuesto a la condenación y nuevamente queda para ser atormentado por el maligno, por la ignorancia de no entender de que creer en el Hijo de Dios como Hijo de Dios, el que nos da la victoria sobre el mundo y sobre el diablo. La victoria que vence el mundo, el diablo por él, es nuestra fe. Nuestra fe en Jesucristo, no la grandeza de nuestra fe. Porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, haríamos cosas mucho más grandes que las que hoy podemos hacer. Pero si la fe puesta está en Cristo, si la fe está puesta en Cristo como Salvador, como el que expió los pecados en la cruz, nos da la certeza de salvación segura y nos trae la paz con Dios y nos permite obtener la victoria sobre el enemigo, porque fue la sangre de Cristo, la obra redentora de Cristo, lo que causó y le dio la autoridad a los ángeles para expulsarlos del cielo y arrojarlos a la tierra. Cayó como un rayo y ahora anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero siempre va a ser lo mismo, tratará de robarle la palabra del evangelio que ha sido sembrada en su corazón. No nos podrá robar esto porque Dios nos ha abierto los ojos para ver la grandeza del perdón y de la vida eterna que hay en Cristo. Así que conservemos la perla de gran precio que Dios nos ha dado, que es la vida eterna. Sepamos que nuestro enemigo nos va a molestar mucho en esta vida hasta antes de morir, a través de tentaciones. Pero no nos puede quitar la salvación, porque le hemos vencido. Él ha sido arrojado, ha sido echado fuera porque le hemos vencido, invocando el nombre de Jesucristo, la sangre del Cordero que Dios envió al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Así que, hermanos, creyendo en Jesucristo hemos obtenido la victoria sobre la muerte, sobre el diablo y todos los que se han predicado. Soy salvo si no creíste en vano. Recordemos la parábola que dice: lo de justo al camino, Lucas 8, verso 12. Estos son los que oyen la palabra y luego el diablo quita la palabra de su corazón para que no crean ni se salven. Así que, estimados hermanos, ya sabemos que él lo que intentará hacer es tratar de robarnos la palabra que tendrá el corazón a través de distintas acechanzas. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:17 que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, que es la vida eterna. Y además, el estar con Dios y todo eso se constituye en lo que dice después, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, lo cual obró en Cristo, resucitándole a los muertos y colocándole a la diestra de Dios. Entonces, mi hermano, esto lo vuelvo a decir para que sepamos que como ante esta acechanza del enemigo que vamos a tener en vida, son un enemigo ya vencido, ya echado, que ha sido ya mentiroso, que ha sido expulsado, porque quien nos acusaba día y noche tuvo que callarse, debido a que se le presentó a la diestra de Dios el Señor Jesucristo resucitado, como Cordero que había llevado los pecados del mundo. Si la deuda nuestra la pagó Dios, Él no puede hacer nada contra eso. Solo que nosotros renegáremos de Jesucristo, dejáramos de creer que es el Hijo de Dios. El día que dejemos de creer en el Hijo de Dios, inmediatamente nuestros pecados quedan sin la cobertura de la misericordia y el perdón de nuestro Dios. Por eso dice: creemos por la operación de la potencia y fortaleza, la cual logró Cristo, resucitando a los muertos y sentándole a la diestra de Dios. Y como se sentó a Dios, a la diestra de Dios,
Él quedó sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, más también del venidero. Así que no estamos confiando sino en alguien que es como Dios, Emmanuel. Con toda potestad, sobre todo principado y potencia y señorío y nombre que se nombra. Así que le hemos vencido por la sangre del Cordero. Ha sido arrojado porque hemos creído que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El que nos acusaba día y noche cayó, tuvo que callar su boca, porque el Hijo de Dios había llevado los pecados del mundo y nosotros hemos creído en eso. Por eso que nos ha imputado el perdón, por gracia. Por lo tanto, hermano, damos gracias a Dios porque Él se nos reveló en nuestros corazones. Dice Pablo, hablando de los galatianos que se habían vuelto a la confianza de las obras de la ley, que uno de los tantos errores que hay en la iglesia de que la salvación en Cristo Jesús no es suficiente y le cuelgan cosas que Dios nunca ha dicho. La fe en Jesús más tener dones espirituales, si no, no se tiene la certeza de la salvación. Que el Señor Jesús va a hacer diferencia de alimento, guardar ciertos días de reposo. No, hermano, nosotros somos salvos solamente porque Cristo en la cruz llevó nuestros pecados. De ese día que se hizo el juicio de Dios en el mundo. Terminando, dice aquí, estoy maravillado que tan pronto os hayáis traspasado al que os llamó la gracia de Dios a otro evangelio. Este es mi hermano. El evangelio, este otro evangelio era en este caso que habían algunos que le decían que si creían en Jesús pero no se circuncidaban, agregando una doctrina que Cristo no mandó, no podían ser salvos. Entonces, y pueden ser muchas otras cosas más que puedan hoy darse entre las iglesias, dice. Estoy maravillado que tan pronto hayáis traspasado el que es llamar la gracia de Dios a otro evangelio. No que hay otros, sino que hay algunos que inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y este es, hermano, la especialidad del maligno, pervertir la doctrina. Nosotros vamos a estar firmes y permaneciendo en Jesucristo, en esta victoria que tenemos sobre el pecado y el maligno, creyendo, invocando la sangre de Cristo. Pero si nosotros le colgamos a la obra de Cristo cosas que Dios no mandó como condición para ser salvos, estaríamos pervirtiendo el Evangelio de Cristo y quedando en las manos del engaño, del engañador, del diablo. Dice, no que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que inquietan y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como hemos dicho también, ahora os decimos otra vez, si alguno anunciare otro Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O busco agradar a los hombres? Cierto que si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Evidentemente Pablo tuvo que ir contra todo lo que su costumbre era en cuanto al judaísmo para quedarse con Cristo. Y dice él que el evangelio que él recibió no tuvo nada que ver con el judaísmo, no le aportó nada al judaísmo en ellos, sino que lo recibió por revelación. Y eso es lo que les estoy diciendo ahora. Dice el verso 11 más abajo sobre hermanos que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. El evangelio que hemos pedido a Pablo no es según hombre. No se le ocurrió a Pablo. Para que ustedes, mis hermanos, no piensen que el evangelio que ustedes han recibido de que Cristo murió por sus pecados tiene alguna hechura humana. No tiene, es de Dios directamente. El mismo Pablo que lo está diciendo, no es según hombre. Pues ni yo lo recibí, no lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Estimado hermano, no podemos pervertir el evangelio porque ha sido la revelación de Jesucristo por la boca de Pablo, ¿cierto? El mismo evangelio que Cristo predicó, Cristo se lo reveló a Pablo para que nos lo comunicara. Por lo tanto, nadie puede sumarle o colgarle cosas a Jesús como condiciones para la salvación. La salvación es solamente por creer que Él murió y resucitó para salvarnos. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en nuestro tiempo, en el judaísmo, porque perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destruía. Y aprovechaba, dice, en el judaísmo a muchos sobre mis iguales en mi nación, siendo muy más celador de todas las tradiciones de mis padres. Mas cuando plugo a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por la gracia, o sea, ¿a qué? A revelar a su Hijo en él, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase a los gentiles, luego no conferí con carne y sangre, después pasado 3 años, etcétera, etcétera. Es decir, el evangelio que Pablo nos ha predicado lo recibió por revelación de Jesucristo, versículo 13. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Primera cosa. Y esto fue porque le plugo, Dios quiso revelar a su Hijo en él. Y entonces todos nosotros, mis hermanos, esta victoria que hemos tenido en la cruz de Cristo, el perdón de nuestros pecados, la paz con Dios,
ha sido porque Dios ha revelado a su Hijo en nuestro corazón. ¿Quién es su Hijo? Jesús, el Hijo de Dios, que nos libró de la ira venidera, muriendo en un juicio anticipado hecho por Dios en la cruz por los pecados del mundo, para que nuestras culpas fueran traspasadas a Él y nosotros no fuéramos condenados, antes bien justificados por su muerte y hallados limpios de pecado, porque Él con su propia vida limpió nuestras querellas y pecados contra Dios y nos ha puesto en paz con Él. Así que, mi hermano, nadie puede sobrepasar el evangelio que Cristo predicó ni Pablo, porque Cristo lo recibió de Dios, y por medio de Cristo, quien lo recibió de Dios, este evangelio, lo reveló a Pablo. Si no predicas exactamente como Cristo habló, o como Pablo predicó el evangelio, estás pervirtiendo el evangelio y trabajando contra Dios. Cuídate de no sumar nada a la obra redentora de Jesucristo, porque por gracia somos salvos por la fe, y esto no de nosotros, sino aquí, o de vosotros, como dice el que escribe, pues es un don de Dios. Entonces, estimados hermanos, terminando, podemos decir claramente que cuando Cristo Jesús murió en la cruz, ocurrió el juicio del mundo. ¿Y quiénes se benefician de este juicio? Los que creen que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Porque con ese sacrificio justificó a muchos, que son los que creen que él murió y resucitó. Dios nos ha puesto en paz por medio de la muerte de su Hijo. El príncipe de este mundo entonces tuvo que ser echado fuera. Ya no nos acusa. ¿Por qué? Porque Dios ya nos juzgó en Jesucristo. Si Dios ahora quiere justificar a los que han creído que Cristo murió y resucitó por ellos, nadie puede condenar. Así que, estimados hermanos, damos gracias a Dios por esto. Que Dios les bendiga, mi hermana, en este día. Recordemos siempre la victoria de Cristo sobre el pecado, para que nuestra confianza sea por la fe en Él y no por ninguna otra cosa que hayamos hecho. Es decir, solo somos salvos exclusivamente por la gracia de Dios, por la obra redentora de Jesucristo en la cruz, en quien el Señor cargó el pecado de todos nosotros. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.